Muy buenas noches, mis amados hermanos. Los saludo con alegría. Los saludo en la paz, en la misericordia y en la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, es una razón para estar muy agradecidos, pero a la vez para estar feliz. Cuando meditamos en lo que es la palabra, cuando meditamos en lo que es el ser humano, lo que somos nosotros, y meditamos en lo pequeños que somos nosotros ante la majestad de la naturaleza, ante la majestad de la creación de Dios, no podemos más que darle gracias a Dios por su infinito amor, por su misericordia y porque siendo nosotros tan débiles, Él nos miró a nosotros. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros todos los días podemos disfrutar de estar delante de este Dios, que es trino, que es el Dios que nos da la palabra. Entonces tenemos a dónde correr, porque decimos, bueno, pero es que Dios, ¿cómo sé yo que me está escuchando? Porque cuando corro a la palabra y escucho lo que Él me dice y lo creo, yo soy vivificada. Recibo esa vida espiritual que viene del trono de Dios. Hoy tenemos ya en cuanto a la continuidad del mensaje del camino de salvación, estamos en el tema número 4. El camino de salvación tiene 7 temas. El primer tema es el problema fundamental del hombre, y el problema fundamental del hombre es que el hombre quedó separado de Dios. El hombre nace separado de Dios. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Ahora, Dios no lo destituyó, el mismo hombre tomó esa decisión. Pero el hombre no solamente por tomar esa decisión quedó separado de Dios, sino que por amor al resto de la humanidad, Dios echó al hombre del huerto del Edén. Y al echarlo del huerto del Edén, ya el hombre no estaba con Dios. Ya el hombre no estaba en el hábitat que Dios creó para él, el hombre estaba muerto espiritualmente. Por eso el hombre y la mujer viven siempre en dolor por la familia, en dolor por el sustento, en dolor por la comunicación, porque no hay buena comunicación, en dolor porque escogimos a la que no era y escogimos al que no era, porque escogimos sin Dios. Todo lo que está fuera de Dios, todo lo que hacemos fuera de Dios, está destinado al fracaso, tiene un destino que es el fracaso. Y así entonces nosotros llegamos a lo que hablamos la semana pasada, que es el ciclo de vida de las personas que están separadas de Dios, de los que son no creyentes, del que no tiene a Cristo en su corazón, del que no conoce este mundo espiritual. Y por eso el hombre quedó viviendo como esclavo de Satanás. Hace lo que no quiere hacer. Lo que no quiere decir, eso dice. ¿Por qué? Porque de manera natural sale por su boca. Porque es lo que está en su corazón. Entonces, nosotros como iglesia entendemos la importancia de los hijos, la importancia de los nietos, la importancia de los remanentes. ¿Por qué? Porque son ellos la esperanza para el mundo, la esperanza para la iglesia, la esperanza para la familia. Voy de atrás hacia adelante. Es la esperanza para nosotros que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros hemos pasado espiritualmente hablando, sino que sean conquistadores. En el mundo van a tener aflicción, pero que puedan vivir con la buena noticia. Pero estén de buen ánimo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Y qué es estar de buen ánimo? Vivir dentro de la buena noticia. Dentro de la buena noticia que Él venció al mundo. Y pues el hombre viviendo en esta naturaleza caída, en este dolor, en desesperación, en desorden, en caos, en vacíos, en vicios,
en enfermedades mentales y físicas, el hombre necesita una respuesta. Y es el tema de lo que vamos a hablar, el tema que tenemos el día de hoy. ¿Por qué Cristo es la respuesta? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué Dios envió a Cristo? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Denme un momentito para compartir acá con ustedes la exposición. Y ya allí, entonces, digo, por decir la exposición, digo las láminas donde están contenidas, donde está contenido el mensaje. Ahora sí, estoy tratando. Hermanos, y lo que nosotros tenemos hoy es el camino exacto para encontrarnos con Dios. Y ese camino exacto para encontrarnos con Dios es Cristo. Ahora, ¿por qué el hombre necesita a Cristo? Es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos. ¿Por qué el hombre necesita a Cristo? El hombre necesita a Cristo porque el hombre quedó separado de Dios. El hombre quedó absolutamente separado de Dios. Y al quedar separado de Dios, dice la palabra vamos a buscar Romanos 3:23. No es que esto quiera darle a la derecha ya. Me pasé tanto que me pasé para la conclusión. Entonces, vamos a la palabra Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Todos los que nacimos de Adán y Eva, nacimos y venimos con el pecado original. Por cuanto todos pecaron. Ese pecado tiene una consecuencia. Ahora ustedes quedaron destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición espiritual del hombre. Y nosotros, pues sabemos que el hombre que fue creado a imagen de Dios, al perder el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se aparta del hombre, porque Dios no tiene parte con el pecado, tal como el Señor se lo advirtió al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer libremente. El pacto, el mandato, la palabra que Dios le dio al hombre. Pero del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comas, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, porque Satanás y yo, dice el Dios Trino, no tenemos parte. Las tinieblas no tienen parte con la luz, y yo los creé a ustedes en luz. Pero al hombre quedar destituido de la gloria de Dios, al hombre quedar sin el Espíritu de Dios, el hombre está vacío. Lo veíamos la semana pasada. El corazón del hombre queda vacío y entonces el hombre cae en las religiones. Y la religión es el hombre buscando a Dios. Pero las personas piensan, yo no le hago daño a nadie. Yo no me porto mal con nadie. Es más, yo sí puedo ayudar a alguien, ayuda, a una vecina, a una persona que esté enferma, yo siempre ayudo a mis compañeros de trabajo, todos me tienen afecto, pero eso no da la salvación, porque las buenas obras es el hombre buscando a Dios para que Dios lo califique y le ponga el check en el checklist, el tilde verde, pero ese tilde verde no le da acceso al trono de la gracia. Entonces el hombre busca estudiar y busca a Dios o estudia y busca a Dios por medio de la sabiduría terrenal, que es diabólica, dice la palabra. Es satánica, es diabólica. O lo busca a través de la ciencia, porque el hombre no logra explicarse esta maravilla, la maravilla de Dios que es la creación, ni tampoco se explica en sí mismo cómo el cuerpo humano es tan perfecto y cómo el cuerpo humano funciona. Y el hombre estudia y el hombre investiga, pero no puede llegar a Dios, porque el nivel humano no puede llegar a Dios. Entonces la ciencia es buscar a Dios por medio de la habilidad, el conocimiento humano, la investigación humana.
Pero el hombre no puede investigar a Dios, porque sería como una hormiga, y yo les he puesto a ustedes ese ejemplo, una hormiga queriendo conocer mi vida, mi pensamiento, todo lo que soy yo, y ella está en la cocina tratando de robarse un granito de azúcar o de comerse un granito de azúcar. Porque así como las hormigas están solamente pendientes de comer un grano de azúcar y llevarlo para que su familia hormiguil no sufra, así somos nosotros. Estamos pendientes solo de la carne, de lo que necesitamos la carne, en la carne. Por eso es que necesitamos y tenemos la buena noticia. El Evangelio es Dios que vino a buscar al hombre vestido en el cuerpo de un humano. Él es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo que se hizo hombre, se encarnó y se hizo hombre. Él es el Cristo. Entonces, en este tema, vemos cómo el hombre busca a Dios y lo que dice la palabra de Dios con respecto a la búsqueda del hombre fuera de Cristo y qué fue lo que hizo Cristo para venir a buscarnos a nosotros. Entonces, vamos a ver que el hombre en su búsqueda a través de las buenas obras, de la filosofía y de la ciencia que les mencioné anteriormente, la palabra explica qué qué significa para Dios y dónde llega esta búsqueda del hombre. Es como cuando hablamos de cuando las personas estudian realmente todo lo que hizo Buda, que buscaba la iluminación. ¿Por qué él buscaba la iluminación? Porque él estaba en oscuridad. Y él creía que a través de doblegar la carne, de hacer sacrificios de ayuno, de concentración, de oración, de respiración, de todo eso, él podía encontrar dentro de él la respuesta. Y él sí encontró una respuesta. La respuesta a la que él llegó fue, dentro de mí no hay nada, sino vacío y oscuridad. A esa fue la respuesta que él llegó. Pero el hombre, la humanidad, entonces sigue adorando y sigue rindiéndole culto a un hombre que llegó a la conclusión de que fuera de Cristo no hay nada. No hay nada. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Cristo. Entonces, las buenas obras, la filosofía, la ciencia y los tres oficios de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Cristo como verdadero profeta, Cristo como verdadero sacerdote y Cristo como verdadero rey. ¿Quién es Cristo? El ungido de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que para cumplir tanto el oficio de profeta, de sacerdote y rey, los que iban a cumplir ese oficio ordenado por Dios, tenían que ser ungidos para cumplir el oficio. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto a los métodos humanos? ¿Qué dice la palabra con respecto a las buenas obras? Está escrito en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice así la palabra. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras injusticias, perdón, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y es que el hombre quedó separado de Dios. El hombre nace con el pecado original y por lo tanto la naturaleza del hombre es pecaminosa, está dentro del pecado original y el hombre está siendo gobernado por Satanás. Y el hombre busca, ¿qué dicen los métodos humanos? La forma como el hombre busca llegar a Dios, acercarse a Dios, congraciarse con Dios, obtener la salvación, ganar méritos delante de Dios. Estos son los métodos humanos. Y dice entonces el profeta Isaías, ¿quiénes somos nosotros?
como trapo de inmundicia, dice, despreciables. Y caímos todos nosotros como la hoja. ¿Qué significa que caímos? Todos nosotros venimos de la condición espiritual caída del hombre separado de Dios. Todos venimos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos con el problema fundamental del hombre, el pecado original. Y ese pecado original es haber dejado la palabra de Dios para para comer la simiente de Satanás y ahora en esclavitud, en actitud de siervos, a hacer la voluntad de Satanás, como dice Juan 8:44. Por eso, hermanos, yo les sugiero que ordenen día a día el mensaje. Esta semana estamos viendo los métodos, perdón, estamos viendo Cristo a la salida. Pues tomen un día y ven. Ah, ok. Los versículos los escriben, los ordenan en su cuaderno para que ustedes puedan ir llevando la corriente de la palabra. Dice Juan 8:44, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es que Satanás le dice a la mujer, no morirás. Ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y Él le endilgó, le acomodó, le achacó a Dios que Dios era mentiroso, cuando el mentiroso era Él. Y le dice al hombre que iba a ser como Dios. Pero es que ya el hombre había sido creado como Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Solo que el hombre, en el libre albedrío que tiene, que tenía y que tiene, podía decidir seguir a Dios o no. Y el hombre decidió desobedecer el pacto. Por eso todos caímos. Todos nacemos con la condición caída. Pero nuestras maldades, ¿cuál maldad? El mal que nos habita, el mal que nos asedia, el mal que está en el hombre separado de Dios. Estamos hablando los métodos humanos, lo que hace el hombre separado de Dios para acercarse a Dios. Y dijimos anteriormente que el hombre, voy aquí, que el hombre busca a Dios a través de la religión. Hoy no vamos a tratar de la religión. Hoy no vamos a hablar de la religión. La próxima vez que demos este tema de Cristo, la salida, que hablemos de esta porción de la palabra, que hagamos este movimiento de la palabra en Cristo, que es la vida y el poder de Jesús. Esto es lo que nosotros hablamos acá, de la vida y el poder de Jesús. Vamos a hablar de la religión. ¿De qué hace la religión? Y por qué la religión evangélica o el evangelio lo ha convertido el hombre en una religión. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino de que el hombre busca a Dios a través del esfuerzo, a través de la sabiduría, que es sabio, a través de la habilidad, pero allí no hay salvación, porque el hombre, por eso es que en lo que nosotros estudiamos, ordenamos el mensaje, lo llamamos el camino de la salvación, porque nosotros transitamos ahora esta vida desde la salvación. Pero estamos hablando de que el hombre separado de Dios es llevado por Satanás, por el mal, por la maldad. Ahora, en la filosofía, el hombre medita y dice, el hombre es un filósofo, piensa, trata de entender la majestad de lo que para él es imposible de alcanzar y de explicar.
Por eso es que el hombre niega a Dios, porque no lo puede explicar, porque no lo puede entender. Cuando el hombre niega, es porque no conoce y tiene temor, prefiere negar. Por eso el apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué advierte? Porque ya el padre de mentira, el engañador, siempre está aún dentro de las iglesias, está en medio de los cristianos. Entonces comienzan a traer otras teorías. No, pero es que si tú hiciste esto, si tú le diste entrada a no sé qué, si tú hiciste esto, si tú te vestiste de amarillo, si tú te vestiste de verde, si tú... Y allí empiezan a entrar huecas sutilezas, que no es según Cristo, sino según las tradiciones de los hombres, lo que ellos aprendieron de los antepasados, que entonces lo meten dentro de la palabra y dentro de las iglesias para perturbar a los creyentes. Y por eso Pablo hace la advertencia a la iglesia. Epa, atentos que Satanás siempre los va a venir a engañar, pero no se va a presentar él, va a enviar van a venir sus enviados para que ustedes escuchen palabras bonitas. Por eso es que ahora nosotros tenemos que estar muy alerta y hablar acerca de la meditación trascendental. Porque se oye muy bonito que le diga a una persona: dentro de ti están las respuestas. Tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú eres inteligente, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Es el yo, pero el yo separado de Dios, no el yo que Dios creó, sino el yo separado de Dios. Y comienza a entrar muchísimas corrientes y mucha información que llega un momento que uno dice: wow, casi que me convenciste. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es que hay un solo camino para ir a Dios y un único nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual pueden ser salvos. Dice la palabra en Romanos 10, del 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y por eso Pablo está advirtiendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay otro método, no hay otro camino, no hay otra manera. Pero el apóstol Pablo además le advierte a su discípulo Timoteo en la primera carta que le escribe, capítulo 6, versículos 20 y 21, yo estoy tomando el 21 también, acerca de la mal llamada ciencia, dice Pablo. ¿Qué significa mal llamada? La ciencia es de Dios. De hecho, la oración es una ciencia espiritual. Pero él lo advierte diciéndole: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Es que las buenas obras, la filosofía y la ciencia busca comprobar que Dios no existe. Eso es lo que busca la ciencia. Entonces se desvían de la fe, porque hay un único camino, hay un camino. Pero si Dios no existe, ¿qué camino necesito yo para ir a un Dios inexistente? Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: la gracia sea contigo, porque por gracia somos salvos. Y no es de hombres, es de Dios, para que nadie se gloríe. Y el hombre busca gloriarse a través de las buenas obras, a través de la filosofía y a través de la ciencia. Pero Dios dio la respuesta. Dios dio la salida.
y la dio desde el principio. Dios muestra su amor para con la humanidad, en que habiendo comido del hombre del árbol de la ciencia del bien y del mal, habiendo sido arrebatado el pacto, entregado el pacto por el hombre, Dios muestra su amor, su misericordia infinita, en que le dice a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, dando el pacto eterno. Esto es eterno, trasciende el tiempo, el espacio, las eras, todo lo trasciende. Lo físico. Génesis 3:15, la promesa del Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esa simiente de la mujer es Cristo. Por eso el pacto eterno es la promesa del Mesías. Es un pacto que nada ni nadie lo puede anular. Nada ni nadie lo puede cambiar. Solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo en Cristo hay salvación. No hay otra manera. Y ya se cumplió este pacto, ya se cumplió esta promesa cuando en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo le aplastó la cabeza a Satanás. Le hirió la cabeza a Satanás. Venció la muerte, venció el pecado, venció la maldición, los problemas que están en el hombre como consecuencia de la separación. Por el pecado entró la muerte, entró la maldición, porque el maldito tomó posesión del hombre y lo llevó a ser esclavo de él. Y para esto es que aparece el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué la salida? ¿Cuándo buscamos una salida? Cuando estamos encerrados, cuando necesitamos llegar a un lugar. Voy por la salida de la autopista, la 40 o la 15. Necesitamos estar en todo tiempo en el camino de la salvación. Entonces, cuando nosotros decimos, hablamos de los tres oficios de Cristo, era que el profeta, ser profeta era un oficio, ser sacerdote era un oficio y ser rey era un oficio. El profeta es el que anuncia lo que ha de venir. El sacerdote era el que presentaba la ofrenda para la expiación del pecado año a año. Pero era el pecado que el hombre estaba cometiendo en el momento. Era el pecado consecuente, pero el pecado original, del pecado original no se podía librar el hombre. Y el rey era y sigue siendo la máxima autoridad en un lugar, en un país, en un reino, la máxima autoridad del reino. Veamos entonces por qué Cristo cumplió el oficio de profeta, sacerdote y rey. Como está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Qué está escrito? El profeta es el que anuncia lo que ha de venir. Y el Señor Jesucristo dijo, Juan 14:6, Jesús le dijo a Tomás, que dijo que no sabía dónde iba, mucho menos iba a saber el camino para ir al Padre. El camino, perdón, al que él iba. Por eso el Señor Jesucristo le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pedro hablando ante el concilio, ustedes lo mataron, pero no hay otro nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Entonces, el camino para ir al Padre es Cristo. Y ese camino es abierto para nosotros cuando confesamos
a Jesús como el Cristo. Cuando tenemos la conciencia espiritual del pecado original, de que necesitamos salvación, pero no es cualquier Salvador, es el verdadero, el único Salvador es Cristo. Por eso Él es el verdadero profeta. Hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, y todavía hoy existe el oficio del profeta dentro de los 5 ministerios que habla el apóstol Pablo. Pero el verdadero es Cristo. Ninguno de esos profetas era Cristo ni es Cristo. No eran Jesús el Cristo. No eran los enviados de Dios para salvación. Entonces, hoy Él nos sigue diciendo a nosotros, yo soy, porque Él es el que es. Él es. Él existe en sí mismo. Él es absoluto. Él es para nosotros el camino para ir al Padre. La verdad, porque Él es el verbo encarnado. La palabra contiene la verdad. Y Él es el único que nos puede dar vida, porque quedamos muertos espiritualmente, la vida original, la vida espiritual, pero también Él nos muestra el plan de la vida, el plan para nuestra vida que Dios tiene desde el principio. Pero no es que nos lo muestra porque nosotros oramos mucho para que nos lo muestre, nos lo muestra por la palabra. Mateo 28, del 16 al 20. Ustedes son discípulos, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque Él es el camino y nosotros seguimos ese camino, el camino de la salvación. Amén. Entonces, Cristo como verdadero sacerdote, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos está hablando de 2 leyes. El hombre cuando come del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre cuando desobedece a Dios, el hombre cuando queda separado de Dios, el hombre cuando cae de la condición espiritual en la que Dios lo creó, el hombre queda ahora bajo el gobierno de Satanás. Pecó, murió. Pecó, murió espiritualmente. Por eso es que el hombre desde Génesis 3 es absolutamente carnal. No piensa cómo le hace daño a las demás personas con lo que habla. Lo habla, lo suelta, lo dice. No piensa en los demás, porque siempre pensamos en nosotros mismos. Solo en nosotros. Pensamos en nosotros. Pero ya Dios nos libró. Y este sacerdote verdadero, ¿qué hacía el sacerdote? Año a año presentaba, había sacrificios de sangre todos los días, pero un día, el día que se celebraba la Pascua, el día que se conmemoraba la salida de Israel, del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, gracias a la sangre del cordero pintada en los dinteles de las puertas. Ese día de la celebración de la Pascua, ese día, el cordero sin mancha y sin pecado, Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz. Como cordero no abrió su boca, el justo por los injustos. Él fue el sacerdote que fue ante Dios a entregar la ofrenda, pero la ofrenda fue él mismo. Fue él mismo. Por eso es que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue la sangre de Dios. ¿No fue la sangre del Hijo de Dios? Pues sí, pero es la sangre de Dios para lavar nuestros pecados. El verdadero sacerdote hizo el sacrificio perfecto para limpiar nuestro pecado, limpiarnos de toda maldad y librarnos de la ley que estaba sobre nosotros. Él nos libró. ¿Y cómo nos libró? Porque Él es el verdadero Rey. Dice la palabra en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo peca desde el principio. Y el diablo lleva a las personas a que pequen de manera continua, a que vivan pecando, haciendo lo malo. Y nadie lo entiende. Vienen los desastres a nuestras vidas y no sabemos por qué viene el desastre, por qué viene el dolor, pero viene. Seguimos haciendo lo malo. Luchamos contra nosotros mismos y no podemos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es el verdadero Rey que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí venció la muerte, el pecado, la maldición y nos dejó libres a nosotros. Nos hizo absolutamente libres. ¿Libres? ¿Libres de qué? De la muerte, del pecado, de la muerte, del pecado, de la maldición, y nos libró del gobierno de Satanás para que ahora nuestro gobierno sea el del Dios Trino. Nuestro respaldo es el trono celestial. El Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro dueño. Nos compró a precio de sangre, pero siendo el Rey que tiene la máxima autoridad, nos compró a nosotros y nos dejó libres, deshaciendo las obras del diablo. Entonces, ¿quién es Cristo? ¿Por qué Él es la salida? Porque Él es el camino, el único camino a Dios. No es el camino, es el único camino a Dios. Es el único que nos libra del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para que ahora vivamos en la ley del Espíritu de vida. Por eso es que ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. El Espíritu nos habita y nuestro anhelo debe ser: lléname de tu Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder vivir en esta nueva ley, que es libertad. Jesús el Cristo es el único que destruye las obras de Satanás. Es el único, no hay otro. Por eso Él es el profeta que abrió el camino para que nosotros fuéramos al Padre. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos restituyó. Jesús es el único que nos libra del pecado y de la muerte para traernos ahora a vivir la vida espiritual que Dios nos dio desde el principio, con el respaldo del trono celestial, con la bendición de Emmanuel. Dios está con nosotros porque Cristo deshizo todas las obras de Satanás. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque tú muestras tu amor para con nosotros, en que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú diste la salida. La respuesta tenía que ser espiritual porque el problema es espiritual. La respuesta tiene que ser espiritual porque el problema es espiritual. Pero si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que tú, Dios, lo levantaste de los muertos, serás salvo. Somos salvos. Somos salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia. No se cree, Señor, tenemos que creer verdaderamente que solo Cristo es el camino de la salvación. Que solo Cristo es el que nos lleva a ti, Padre, para restaurarnos a la condición de hijos. Tu palabra dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y esa gracia nosotros la hemos recibido en ti, Señor Jesucristo.
Hoy confesamos que tú eres nuestro verdadero profeta y que del camino, de tu camino, del camino de la palabra o en el camino de la palabra, nosotros nos deleitamos y queremos permanecer. Que tú eres la verdad absoluta, porque el padre de mentira, el engañador, obra todos los días y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros tenemos la palabra que es absoluta y verdadera. Y te tenemos a ti, Señor Jesucristo, que eres nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero rey, que eres suficiente, que eres absoluto y que eres completo. Eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución al problema del pecado original del hombre. Eres tú, Señor Jesucristo, quien nos ha dado una nueva vida, una nueva ley para vivir dentro de tu reino, para vivir bajo tu gobierno, para vivir disfrutando de las obras de tu Santo Espíritu, para vivir en la plenitud de la felicidad, del gozo, del amor, de la gracia y del perdón que tú nos has concedido a través del sacrificio de Cristo. Oramos, Señor, agradecidos, que nosotros de manera individual, familiar, en nuestros campos, en los lugares donde nos movemos, con las personas que interactuamos, seamos luz para que ellos también vengan a disfrutar de tu reino, Señor. Oramos mirando las 237 naciones y las 5.000 tribus. Oramos por los que no te conocen. Nosotros también somos gentiles. Los gentiles son los que no tienen acceso no tenían acceso al templo, porque no eran judíos. Pero tú, Señor Jesucristo, abriste el camino para todos a través del sacrificio de tu sangre. Te damos gracias y oramos, Señor, porque nosotros seamos los testigos de este poder en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.